Continuamos en este segundo bloque. El tema que he elegido hoy es DIU o dispositivo intrauterino, mitos y verdades, y había iniciado en el bloque anterior una breve descripción del resto de los métodos anticonceptivos más usados hoy en día. Estaba hablando de los métodos naturales, de los métodos de barrera, de los métodos hormonales, en relación a las novedades de los métodos hormonales también, como por ejemplo el anillo vaginal, que tiene una presentación hormonal muy interesante para la mujer y bueno, como dije anteriormente también es muy importante que la elección del método sea consensuada entre la paciente y el profesional, de acuerdo fundamentalmente a los factores de riesgo y a las enfermedades que pueda tener la mujer y fundamentalmente a la edad. Los dos extremos de la vida reproductiva son los más delicados a la hora de elegir un método anticonceptivo, sobre todo el hormonal, que es la adolescencia y cuando la mujer ya está muy próxima a la fecha de su menopausia, es decir, la fecha de su última menstruación. Ahí también hay que elegir un método de acuerdo a los antecedentes personales y familiares de cada mujer. Con respecto a otros métodos, están los métodos quirúrgicos o definitivos, como son la ligadura tubaria para la mujer y la vasectomía para el varón. Estos métodos quirúrgicamente se realiza el corte de estos conductos. En el caso de la mujer, la ligadura tubaria, que permite el paso de los óvulos y los espermatozoides a través de este conducto, donde se da la fecundación en el extremo distal de la trompa de falopio, es donde se une el óvulo y el espermatozoide. Entonces, si hacemos un corte de este conducto, la persona puede tener relaciones sexuales sin tener el riesgo de embarazo, porque no se va a juntar el óvulo con el espermatozoide para formar un nuevo hijo, ¿no? Una descendencia. Y con respecto a la vasectomía, también se cortan los conductos deferentes, que son aquellos que llevan los espermatozoides hacia el exterior, en la genitalidad del varón. Son prácticas muy seguras. La ligadura tubaria hoy en día está regulada a través de la ley. Una mujer mayor de 18 años puede decidir realizar una ligadura tubaria. Por lo general las prepagas o las obras sociales deberían contemplar el cubrir los gastos de esta práctica cuando la mujer lo decide. Es ella solamente quien tiene que decidirlo, no se necesita el consentimiento de su pareja, solo una mujer que esté en condiciones neurológicas de poder tomar una decisión y que sea mayor de 18 años. Y con respecto a los métodos mecánicos, y esto es el tema principal del programa de hoy, llamamos DIU o dispositivo intrauterino, eso quiere decir DIU. Son métodos mecánicos porque consisten en colocar un dispositivo, un pequeño dispositivo de plástico adentro del útero de la mujer. Antiguamente, primitivamente, cuando este método apareció para que la mujer lo pudiera utilizar como método anticonceptivo, los dispositivos eran inertes, es decir, solo estaba el dispositivo de plástico. Y más adelante ya se colocó un hilo de cobre en el extremo. Es un dispositivo en forma de T, hay distintas formas, pero la forma más frecuentemente usada es una forma de T en el extremo largo, el extremo mayor de este dispositivo, el eje mayor. Por lo general tienen un hilo de cobre. Ese hilo de cobre tiene la propiedad de realizar una ionización dentro de la pared del útero, en el endometrio, y esta ionización, este fenómeno químico, físico de la ionización, evita que los espermatozoides adquieran la movilidad y la capacidad necesaria para ascender y atravesar no solo el útero, sino también el conducto de las trompas y producir la fecundación en el extremo de la trompa, que es en el sector de la ampolla. Este es el dispositivo con hilo de cobre. No son abortivos, porque esto es una de las cosas que quiero dejar bien claro.
El DIU o el dispositivo intrauterino, como habitualmente se lo llama, no es abortivo porque evita que se unan el óvulo con el espermatozoide, porque estos no alcanzan a ascender. En algunos casos donde ocurren muy escasamente la unión de estas dos gametas femeninas y masculinas, se puede formar un embarazo ectópico, por supuesto que es una de las complicaciones de este método. Y en ese caso, por supuesto que sí, se une el óvulo con el espermatozoide en la trompa y entonces no se lleva este desarrollo a un final feliz porque la pared de la trompa no está preparada como la pared del útero para poder aumentar 24 veces su tamaño, que es lo que habitualmente aumenta durante el proceso de la gestación. Entonces, bueno, se produce la rotura. Es una de las complicaciones junto con las infecciones más importantes que tiene este método mecánico. Pero el concepto general que quiero que quede claro es que no es un método abortivo, como algunas personas tienen temor de que esto sea así. A veces por cuestiones religiosas, algunas personas no quieren utilizar este método porque creen que es un método abortivo. También existe un método que se llama endoceptivo, es un DIU con características especiales, es un dispositivo de plástico que también se coloca dentro del útero, pero en vez de tener un hilo de cobre tiene un recipiente muy finito donde tiene un preparado hormonal, levonorgestrel. Este preparado hormonal tiene la funcionalidad de provocar una atrofia o hipotrofia dentro de la cavidad uterina. También tiene la característica de que provoca un espesamiento del moco cervical, del cuello. El moco cervical me refiero al moco del cuello uterino de la mujer, y esto hace que los espermatozoides se encuentren en un medio, que es totalmente desfavorable para que puedan ascender al útero y por supuesto ascender no solo al útero, sino también a través de las trompas y unirse al óvulo en la porción extrema de la trompa, en la ampolla. Es una de las características del mecanismo de acción de este método, provocar un espesamiento del moco cervical para darle las peores condiciones de movilidad a los espermatozoides. Este método está indicado, el endoceptivo, está indicado fundamentalmente para aquellas mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes. A veces hay mujeres que por distintas razones, que no son razones que se relacionen con un problema orgánico, como por ejemplo tener un pólipo o tener un mioma, que en este caso la mujer puede tener sangrado y la solución no es colocar un endoceptivo, un DIU con preparado hormonal. Pero hay mujeres que no tienen ningún problema orgánico en su útero y sin embargo tienen menstruaciones muy abundantes de causa idiopática, y la única posibilidad que tienen de solucionarlo es o tomando un preparado hormonal, es decir, tomando un anticonceptivo oral, o colocándose un DIU, un endoceptivo con un preparado hormonal. Por eso está indicado en mujeres que tienen metrorragias de causa idiopático, aquellas mujeres que tienen anemia crónica. También se puede utilizar en lactancia y también se puede utilizar en las mujeres que están en la perimenopausia, cuando tienen alteraciones de ciclo y tienen la contraindicación de utilizar un método hormonal por sus antecedentes personales, sus factores de riesgo cardiovascular o dislipemia o cualquier otro tipo de contraindicación para una medicación hormonal. Puede utilizarse este DIU. Se puede utilizar por 5 años, es totalmente efectivo, y algo muy importante también, un beneficio que tienen las mujeres climatéricas, es decir, que están en la edad de la perimenopausia, es decir, en la edad previa a la última menstruación, que cuando necesiten recibir un tratamiento hormonal de reemplazo a base de estrógenos, van a tener la ventaja de tener el endometrio protegido con el progestágeno de este DIU.
Por lo general, cuando nosotros los médicos ginecólogos necesitamos indicar un tratamiento hormonal de reemplazo a mujeres en la edad de la menopausia, necesitamos indicar un progestágeno a aquellas mujeres que tienen útero para hacer una protección de este órgano. Cuando la mujer tiene el DIU con el preparado hormonal in situ, tiene la ventaja de que puede recibir estrógenos sin la necesidad de tomar un progestágeno, porque ya su útero está protegido con la progesterona que tiene. Progesterona o progestágeno son sinónimos, son palabras sinónimas, que tiene este DIU, que también se lo llama, como dije anteriormente, endoceptivo. También quiero dejar en claro que no es un DIU que este DIU, no es abortivo. El DIU no es abortivo, el que tiene hilo de cobre y tampoco el que tiene el preparado hormonal no es abortivo. Bueno, en el próximo bloque voy a hacer un cierre de este tema. Espero que me acompañen en un ratito. Muchas gracias.